buenos días a todos. Yo creo que ya es la hora, vamos a empezar. Muchísimas gracias a Accens por su amable invitación hoy. Muchísimas gracias a todos vosotros porque yo sé que estabais contando los minutos para que viniera un abogado a hablaros de la ley de protección de datos, etcétera, que es el tema más sexy y el que primero apetece a todos por la mañana, que sí. ¿Hay alguien que no haya recibido unos cuantos correos últimamente hablándole de la privacidad, renovar el consentimiento, etcétera? ¿Hay alguien que no haya recibido 30, 40 o 50 millones de correos en los últimos 15 días en ese sentido en la sala? Bueno, bienvenidos al apasionante mundo de la protección de datos personales. Me gustaría empezar, por centrar un poco el tema. ¿Sabemos todos lo que es un dato de carácter personal? ¿Qué es un dato de carácter personal? Como no somos muchos, si alguien quiere hacer esto más interactivo, yo estoy encantadísimo y yo puedo repetir lo que digáis. ¿Qué es un dato de carácter personal? Exactamente, un dato referido a una persona física, ¿no? Las personas jurídicas, por definición, no tendrían datos de carácter personal. En realidad lo que dice la ley es, o lo que decía la LOPD, es que un dato, y lo que dice el GDPR, el Reglamento General de Protección de Datos, es que un dato de carácter personal es un dato referido a una persona física identificada o identificable. Por cierto, yo no os voy a poner ningún material online, porque ya que habéis sido tan amables de venir, lo último que quiero es que os dé una embolia ahora poniéndose aquí leyes y cosas. Vamos a intentar hacer esto un poquitín ameno, ¿vale? Que es una materia que no es especialmente, vamos a decir que es un pelín árida, ¿vale? Entonces, un dato de carácter personal es un dato referido a una persona física identificada o identificable. Una dirección IP. Yo presumo que por la naturaleza del evento aquí más o menos todos sois tequis o os gustará el mundo tequi de alguna forma. ¿Una dirección IP es un dato de carácter personal? ¿Alguien tiene una opinión? Sí, es un dato de carácter personal. ¿Conocemos la diferencia entre una dirección IP estática y una dirección IP dinámica? Por ejemplo, cuando Telefónica en España empezó a instalar las primeras ADSLs, cuando venían con los splitters y estas cosas, las primeras al principio de todo venían con una dirección IP fija. Eso luego era un servicio que si quieres te lo cobraban aparte, pero al principio tú podías tener un servidor web en casa porque tenías una dirección IP fija. Entonces, si la navegación web, si nos olvidamos de las cookies, etcétera, simplemente pensamos en navegación web, la navegación web que saliera por la IP fija del router de una familia nos podía permitir conocer muchas cosas de esa familia, ¿no? Si estaban navegando acerca de, yo qué sé, buscando información sobre temas médicos, o si visitan la web de determinado partido político o determinados medios de comunicación, podríamos inferir quizá pues, que son afines o no a determinadas creencias políticas. Determinados servicios que se consumen también nos pueden dar idea acerca de la orientación sexual. Entonces, en ese tipo de escenario, en el que tenemos una dirección IP fija, yo podría estar de acuerdo en que una dirección IP es un dato de carácter personal, pero ¿y si hablamos del proxy, del dispositivo a través del cual sale la navegación de todos los empleados de una empresa del IBEX, que igual está en 7 u 8 países? Igual detrás de una dirección de IP, sin exagerar, puede haber 30.000 personas. ¿Eso es un dato de carácter personal, esa dirección IP? Bueno, la Agencia de Protección de Datos, la agencia española, hace ya muchos años que estableció el criterio que una dirección IP es un dato de carácter personal. Os estoy contando estas cosas un poco por centrar de qué estamos hablando. ¿Alguien tiene opinión acerca de si una matrícula de un coche es un dato de carácter personal? Venga, que somos muy pocos, no pasa nada. ¿Sí o no? Yo diría que tampoco. Estoy con la mayoría de vosotros. He oído sobre todo noes. La Agencia de Protección de Datos piensa que es un dato de carácter personal. Si no recuerdo mal, había un informe jurídico, creo recordar, decían que la actividad que hay que realizar para tratar de averiguar quién puede haber detrás de una matrícula no es antieconómica. Que con 4 o 5 queries a Google y se puede averiguar. Entonces, todavía antes, cuando teníamos matrículas que decían, imaginaros, M, todavía podría predicar ubicación geográfica.
Pero con las matrículas que tenemos ahora, aunque antes los coches, alguien en Málaga podía estar conduciendo un coche de Vitoria, por decir algo, ¿no? Entonces, con esto lo que os quiero decir es que si lo que estamos orientados es a tratar de minimizar el riesgo de una sanción en materia de protección de datos, que si hubiera alguien aquí de la agencia nos diría, eso no es lo que usted tiene que hacer, lo que usted tiene que hacer o debería tratar de hacer es cumplir la ley y tratar los datos pues, de acuerdo a las garantías que hay que ofrecer, etcétera. Pero bueno, si buscamos un approach práctico, como profesional que yo me dedico a asesorar empresas en esto, lo que tratamos es minimizar el riesgo. Tenemos que considerar que prácticamente todo es un dato de carácter personal. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Tiene alguna observación al respecto? Bueno. Respecto a las matrículas, ahora la DGT publica las sanciones 3 meses, una cosa así, para no identificar. Respecto a las matrículas, imaginaros el grupo ALSA, que debe tener no sé cuántos miles de autobuses, las flotas, las empresas de alquiler. Es que es muy discutible que una matrícula sea un dato de carácter personal. Pero bueno, los números de teléfono. Ya en el 2003 la Agencia de Protección de Datos, en un tema que llegó a la Audiencia Nacional, al final se determinó que también un número de teléfono. Me estoy refiriendo a un registro, imaginaros un Excel con una columna llena de cadenas de caracteres que tienen apariencia de matrícula o de número de teléfono o de lo que sea. ¿Eso desprovisto de cualquier otro dato que lo cualifique es un dato de carácter personal? Bueno, pues una vez más, sí. Entonces, dato de carácter personal es absolutamente todo, aunque el texto de la ley, o debemos considerarlo absolutamente todo, aunque el texto de la ley nos dice que es cualquier dato referido a una persona física identificada o identificable. Bueno, pues si seguimos avanzando, perdón, un poquitín, disculpas, si consideramos que un dato de carácter personal es absolutamente todo, ¿qué tenemos que hacer para cumplir la ley? Bueno, pues tenemos que gestionar los datos de carácter personal de los que seamos responsables por razón de nuestra actividad con una cierta seriedad. Ahora estamos en un momento de transición de un régimen bastante formalista y bastante estricto a un régimen que es exactamente igual de serio, pero si me lo permitís y de alguna manera es un pelín más laxo. Muchas veces estas cosas se ven como ya está aquí otra obligación, otra vez tengo que traer un consultor, me va a pegar un rejón, me va a hacer unos procedimientos y unas cosas que va a estar en un cajón que nunca más se van a abrir. Y ya está. Muchos de mis clientes hablan de esto es igual que la prevención de riesgos laborales, esto es un impuesto revolucionario. Bueno, yo lo veo como una oportunidad para hacer las cosas de forma seria, porque es verdad que hay empresas con muchísimos recursos que tienen un responsable de compliance y hay otros que están tratando de sobrevivir, están tratando de vender, están en su día a día y estas cosas pues a veces no se les ha dedicado el cariño y la atención que requieren. Entonces, el régimen formalista antiguo al que me refiero es el de la LOPD. En la LOPD, no sé si sabéis que había, vamos a decir, 3 grupos de datos personales en función de la criticidad, que no es un término jurídico en absoluto, estamos teniendo un diálogo, una cosa coloquial aquí para entendernos. Entonces, si hablamos de nombre, apellidos, cosas así, pues eran datos de nivel básico, que por supuesto son datos personales. A mí hace unos años se me acercó un señor, yo trabajo, bueno, no me he presentado, yo soy abogado especialista en estas cuestiones desde hace muchos años y trabajo pues con muchísimas startups y con fondos de inversión en rondas de financiación, hacemos due diligence y vemos pues 4 o 5 cositas que nos preocupan bastante que estén llevadas con cierta seriedad antes de hacer una inversión, ¿no? Entonces, la materia de los datos de carácter personal para gente que trabaja en Internet es clave y capital tenerla bien. Entonces, en la LOPD, bueno, pues el nivel básico eran nombre, apellidos, dirección, cosas de este estilo. Había excepciones, los datos de personas físicas que trabajen en personas jurídicas se consideraban excepcionados, pero lo que os quiero decir es que la gente decía, yo no trato de datos de carácter personal, solo tengo el nombre, solo tengo los apellidos. Y lo que os iba a contar es que hace unos años se me acercó un señor, no sé si sabéis que, bueno, claro que lo sabéis, en esto de Internet también hay modas, y había una época que todo el mundo tenía un modelo de suscripción por cajitas,
en el sector este de las startups de Internet buscando financiación. Luego había otra época en la que todo el mundo tenía o quería tener incubadora, todo el mundo era emprendedor, y hubo una época que se hablaba mucho de los community managers. No sé si os acordáis y no sé si habéis oído que hubo un tiempo en que una ardilla podía cruzar la península ibérica saltando de community manager en community manager. Bueno, pues también hubo una época que mucha gente quería o estaba lanzando una red social. Entonces me llega un señor y me dice, oye, voy a lanzar una red social, me gustaría que me hicieras los términos y condiciones, la política de privacidad, etcétera, pero no quiero gastar mucho tiempo, porque yo no voy a tratar datos de carácter personal. Digo, pero vamos a ver, una red social que no trata datos de carácter personal, vaya, si me permitís, ya que estamos poco, vaya mierda de red social, ¿no? Si precisamente una red social va de eso. Bueno, pues por supuesto que el nombre, apellidos y todas estas cosas son datos de carácter personal. Y esos estaban considerados de criticidad o de nivel de seguridad básico. Luego estaban los datos de carácter personal que llevaban asociadas medidas de seguridad de nivel medio. Y también, por hacerlo así coloquial y rápido entre nosotros, pues datos que te permitan llegar a juicios de valor sobre la capacidad patrimonial de las personas. Y por hacer el cuento corto, luego había la tercera categoría de datos, pues datos de salud, datos de orientación sexual, datos de orientación política. Este tipo de datos se consideraban de criticidad máxima, insisto una vez más, criticidad no es un término jurídico, es para entendernos, y llevaban asociadas medidas de seguridad de nivel alto. ¿Por qué os cuento esto? Porque hasta hace nada, hasta la semana pasada, se podía cumplir la ley limitándose a cumplir los grupos de medidas de seguridad asociadas a esta categorización de 3 niveles. Cuando la ley se lanzó en diciembre de 1999, antes teníamos un régimen, no os quiero aburrir, se llamaba la LORTAT, pero no bajaba a este nivel de detalle, bueno, se estaba intentando poner puertas a un campo tremendo. ¿Sabéis cómo se hacían antes los mailings de publicidad? Pues, oiga, usted tiene una base de datos que a mí me interesa. Usted tiene un medio impreso, por ejemplo. Usted tiene una revista que está dirigida a amantes de lo que sea, del windsurf. Y yo vendo velas de windsurf o yo vendo bañadores o lo que sea. Bueno, pues aquí tiene mi dinero, deme usted su base de datos y yo ya con esta base de datos hago lo que me da la gana, que en principio es mandarles publicidad o lo que sea. Bueno, esto hoy en día nos parece casi impensable. Y aquí estamos mezclando dos conceptos. Ahí, aparte de los datos personales, está el tema de las comunicaciones comerciales por vía electrónica, que va por otra ley. No os quiero aburrir demasiado, que es muy pronto por la mañana y no habéis venido a hacer un máster, aunque hoy en día los másters están un poquito denostados. Pero esto funcionaba así. ¿Significa que hoy en día no se pueden hacer mailings y publicidad? Por supuesto que se pueden hacer, pero hay que hacerlos de una forma distinta. Tú tienes tu medio impreso, tu sitio web, tu monstruo de e-commerce, lo que sea, te tienes que haber preocupado de recabar el consentimiento informado del usuario, bla, 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 y la autorización para recibir las comunicaciones comerciales, y viene alguien con un contenido, me paga el mismo dinero y yo se lo envío a mis suscriptores, a mis clientes, y nunca le descubro su identidad a este señor que viene con la publicidad. Para que este señor esté tranquilo y tenga certeza sobre que el mailing se envía y que no le estamos tomando el pelo, le metemos un píxel transparente, le metemos sistemas de tracking, le metemos todas las cosas que los tequis pueden meter para medir el ratio, que si se abre o no se abre, si se hace clic, etc., 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 que no es el día de hoy. Pero la LOPD, lo que os quiero decir con esto es que ha hecho cosas positivas, muy positivas. Y se ponía una puerta a un campo que era inabarcable. Entonces, cuando se diseñaron las primeras medidas de seguridad, que hoy nos parecen ridículas, entonces había muchas empresas que no tenían backups. Las copias de respaldo y recuperación, pues en muchos sitios ni se hacían. Entonces, había un detalle de medidas pues que hoy nos parece, vuelvo a decir, cuasi ridículo. Por eso, muchas veces, cumplir con la norma era simplemente estar en disposición de demostrar que se estaban cumpliendo con estas medidas que N años después eran tan básicas que eran ridículas. Pues esto ha cambiado. Hoy en día, ahora, con el nuevo reglamento y con la legislación que venga, ya no hay unas medidas, en principio, tasadas para IP. ¿Usted va a tratar datos de carácter personal? Por supuesto. Muy bien.
obtenga el consentimiento informado de los usuarios, ahora os hablo de eso, y para cumplir con la ley, ¿qué medidas tengo que implantar? Pues usted sabrá, cada uno sabrá. Usted tiene que realizar un análisis en su casa. ¿A qué se dedica usted? Yo soy un hospital. Bueno, pues expedientes clínicos. Yo soy una app de citas. Bueno, pues ahí hay otra casuística. Yo hago nóminas. Pues aquí hay otra casuística distinta. Yo trato cientos de miles de registros. Bueno, es muy distinto de la empresa de barrio, como decía, que hace las nóminas. Entonces, cada uno tiene que hacer un ejercicio individual, determinar cuál es el nivel de riesgo asociado a la actividad que desarrolla y diseñar con un profesional, que no tiene que ser un abogado, probablemente tendrá que ser un profesional, un tequi, diseñar cuáles son las medidas de seguridad para gestionar eso de forma seria, protegerlo respecto a ataques del exterior. Si hay un desastre, que de vez en cuando hay un desastre, se quema el Windsor. Había algún despacho de abogados y tenía todos sus servidores ahí y muchísimas empresas. Bueno, ¿cómo puedo recuperar esos datos? Entonces, hoy ya no es un paripé, hoy es un tema de un ejercicio serio individual. Y aquí es donde entra en cuestión ir de la mano con proveedores serios y solventes. No sé si sabéis que en el reglamento, en el GDPR o RGPD, hay un precepto específico que habla de la necesidad de contratar a gente que tenga garantías de cumplir. Os lo puedo leer, yo no soy ni de poner slides, ni de, mucho menos a audiencia no jurídica, poneros aquí algo, ¿no?, para que os dé una embolia, pero dice la ley, cuando se vaya a realizar un tratamiento por cuenta de un responsable del tratamiento, ahora os explico lo que es un responsable y un encargado, este elegirá únicamente un encargado que ofrezca garantías suficientes para aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas. Y sigue un ratito el artículo. O sea, que es muy importante tener proveedores solventes. Y aquí entra Accens, que le estoy muy agradecido por haberme invitado hoy a daros esta mini sesión. Es muy... ¿qué es un encargado del tratamiento? ¿Cuánto tiempo tengo? Me quedan todavía unos minutillos. 5. It says 12 over there. Bueno, la diferencia entre encargado y responsable es la siguiente. Yo tengo un fichero de datos de carácter personal, yo tengo un e-commerce, la gente se registra, la gente me compra, yo guardo sus datos, son clientes míos y vamos a presumir que todo está ok, pero yo soy el responsable del tratamiento. Ahora viene una empresa tercera y yo le doy acceso a esos datos para que haga un cometido concreto. Vamos a imaginarnos, por ejemplo, el ejemplo más sencillo a mí se me ocurre es la gente que nos hace las nóminas. Entonces, yo tengo mis empleados, puedo tener 2 o puedo tener 200.000, pero al final hay, en los sitios pequeños no se suele justificar que hay una persona solo para hacer las nóminas, igual que no se suele justificar que hay un abogado. Entonces me voy a un profesional, me voy a un despacho y les digo, oye, me vais a hacer las nóminas, a partir de ahora, por favor, llegamos a un acuerdo económico, aquí tenéis los datos de los empleados, todo lo que necesitáis saber para el cálculo mensual de las nóminas. ¿Significa que he realizado una cesión inconsentida de datos? En terminología antigua, ¿podríamos entenderlo? Pues la ley, la LOPD, ahora insisto, estamos en un momento transicional, pero tenía un artículo, el 12, que decía que cuando existe un contrato escrito y se cumplen una serie de requisitos, no se considerará una cesión de datos. Es simplemente una entrega temporal para la realización de una tarea específica. Bueno, pues la actividad de hosting es una actividad de encargado de tratamiento, igual que antes os preguntaba, si una dirección IP era un dato de carácter personal. Pues esto es uno de esos apartados en los que ha entrado la Agencia Española de Protección de Datos, que muchos abogados sosteníamos que el mero alojamiento no era un tratamiento. Bueno, pues la Agencia de Protección de Datos dijo que sí. Entonces, si yo contrato, por ejemplo, a Accens para que alojar ahí el bicho informático en torno al que funciona mi e-commerce, Accens será un encargado del tratamiento mío. Y yo tendré que preocuparme de tener un contrato, etcétera, etcétera. A lo largo de los años, y asesorando muchísimas startups y gente que se dedica hoy a tema online, pues he tenido que tratar con distintos proveedores. Y me encontraba con dos respuestas. Y además es que entiendo perfectamente a todo el mundo, cada uno en su nicho.
había mucha gente que de esto ni se enteraba. Hay mucha gente que de todas estas cosas no tenía ni idea. Pero había algunos que habían tenido un susto o había algunos que ya tenían una cierta experiencia y contrataban abogado. Entonces llegábamos a un proveedor, no voy a decir nombres, y le presentábamos un documento así para firmar. Cuando empezamos en el año 2000, 2001 con estas cosas, el tema de encargado de tratamiento era un párrafo. Proveedor se encargará de aplicar las medidas de seguridad adecuadas a la calidad de datos. Y eso con el tiempo se vio que era insuficiente. La Agencia de Protección de Datos dijo que el responsable del fichero no podía descargar su responsabilidad con una cosa así, que lo que tenía que hacer era imponer al encargado del tratamiento las medidas. ¿Y qué hacía todo el mundo? Me copio el Real Decreto de Medidas de Seguridad y te lo impongo y tú me lo firmas. Y ahí había, insisto, dos respuestas. El proveedor que venía y decía, ¿cómo te voy a firmar este ladrillo? Que me amenaza con las penas del infierno. Si te cobro 100 euros al mes, ¿qué dices? Y luego había otros que te lo firmaban sin mirar. A mí me preocupaban mucho más los segundos, porque claro, si le contratas el hosting y le dices que todo esto es responsabilidad de ellos y te lo firman sin leérselo una empresita con un capital social de 3.000 euros, pues como haya un lío, ya sabemos que no van a responder por absolutamente nada, ¿no? Y luego estaba lo otro, que era un desgaste de ir discutiendo y negociando las medidas de seguridad. Bueno, pues hoy en día, insisto, se acabó el paripé de como cumplo con los mínimos, ya cumplo con la ley. Ahora se trata de hacer un ejercicio serio y responsable y, como os he leído, el reglamento impone que tenemos que contratar partners, cada uno en su función, que estén en condiciones de proporcionarnos unas mínimas garantías. Bueno, pues hoy me ha invitado a Accens, insisto. Accens, me he preocupado de mirar cómo tienen los contratos y cómo tienen las cosas y sobre todo lo que ellos dicen, los sistemas de respaldo, etcétera, 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 pues parecen un proveedor serio. ¿Estarán en condiciones de querer negociar con nosotros un contrato? Pues no lo sé, supongo que será caso por caso. Si vamos a pagarles 15.000 euros al mes, nos harán un traje a la medida. Si vamos a pagarles 100 euros al mes, supongo que será café para todos, porque tampoco tiene sentido que negocien con todos sus clientes todas sus cláusulas. Pero parecen un proveedor serio y responsable. Ese es el ejercicio que yo os sugeriría a todos que hagáis cuando vayáis a contratar un servicio de esta naturaleza. Porque la responsabilidad es vuestra. Si luego hay una fuga de seguridad, si luego hay un problema, la responsabilidad es principalmente del responsable del fichero, no tanto del encargado del tratamiento. Y solo nos vamos a poder descargar de responsabilidad también si el contrato está bien hecho, si el assessment es serio y estamos en condiciones de defenderlo. ¿Alguna pregunta? Insisto, como vamos siendo unos pocos más que antes, y esto es muy encouraging, porque creía que iba a estar yo solo aquí con mis 4 amigos y veo que el tema ha tenido un poquito más de interés y me alegro mucho, pero como nos sobran un par de minutos, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, yo estoy encantado. Dímela, yo la repito. Esas garantías mínimas, ¿cómo las pasas a requerimientos concretos? ¿Cómo desgranas esas garantías mínimas? Bueno, es que hay muchos... ¿Cómo desgranas esas garantías mínimas que es on a case-by-case basis, ¿no? Es caso por caso. Los requisitos de seguridad van a depender mucho de la actividad que cada uno desarrolle en el mercado. Como decía hace un momento, no es lo mismo tener una app de citas en la que tienes la orientación sexual de las personas, que eso es ya un dato de cierta importancia y que si tienes una intrusión no autorizada en tus sistemas, se roban esos datos, puede haber consecuencias para la gente que hay ahí, que tener el nombre y apellidos y saber que me compré un DVD de Juego de Tronos. O sea que eso hay que aterrizarlo caso por caso. Lo que sí que entiendo que es una cosa que es mínimo común denominador para todo el mundo es tener pues, unos sistemas perimetrales de medidas de seguridad estándar a nivel firewall, a nivel no sé qué. Es tener políticas de respaldo y recuperación. Si yo tengo una herramienta SaaS como algún proveedor mío que tiene un CRM que se hace desde España y se vende a todo el planeta y elijo un partner al que se le caen los sistemas, tiene una inundación y está ahí todo, tanto los sistemas de producción como los entornos de testing como el backup, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?
5 años de facturas y de cosas de clientes ahí para una pluralidad de clientes. Se me ponen los pelos de punta, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que ser diligentes a la hora de seleccionar el proveedor, porque, insisto, se acabó el paripé. Por favor. Hola, buenos días. Yo quería preguntar si es necesario que exista la figura del DPO en todas las empresas o ahora mismo todavía no está, no certificado, sino que sea necesario en todas, o ya está cubierto esa parte por los proveedores de servicios. A ver, lo del DPO es el Data Protection Officer o delegado de protección de datos. Es una figura, es una excelente pregunta, es una figura que no es mandatoria, no es obligatoria. Si tienes menos de un número de empleados, que no sé de memoria si son 250 empleados, o si tú has determinado con independencia del tamaño de la empresa, si tú has hecho un análisis de riesgos interno y a pesar de que tratas ingentes cantidades de datos de carácter personal, has determinado que no hay riesgo material para las personas en el supuesto de que haya un problema, etcétera, pero ojito que tienes que estar en condiciones de soportar eso de alguna forma. Si tienes un lío, tienes una denuncia, tienes una inspección, no, yo determiné que no. Bueno, habrá que ver el caso concreto. Bueno, si has determinado que no existe ese riesgo, pues no tienes que tener el delegado de protección de datos, como se llama en castellano, ¿no? Y la Agencia de Protección de Datos hace muy poquito ha creado un registro donde me dijeron ayer que ya había más de 800 delegados de protección de datos dados de alta. La agencia lo que creo que pretende es que haya una cierta seriedad porque ha implementado un régimen de certificación. Entonces, no puede ser que pongo aquí a mi primo o a este señor, que lo tengo más o menos aquí paniaguado, y me va a decir que todo está bien. Este señor tiene que tener unos conocimientos específicos y tiene que levantar la mano e incluso ponerlo en conocimiento de las autoridades si hay un problema. Pero, insisto, los cometidos y funciones del delegado de protección de datos serán muy, muy distintos en función de la actividad que desarrollemos. Una de las cosas que el delegado de protección de datos tiene que estar pendiente es, efectivamente, si nuestros proveedores nos dan una cierta garantía o no nos la dan. E insisto, estas cosas tienen una trascendencia real muy, muy relevante. ¿Ya estoy fuera de tiempo o me queda un minuto? 2 minutos. Os cuento un caso. ¿Os acordáis cuando se liberalizó el sector eléctrico? Y el tema del suministro del gas, de la electricidad, que la empresa que te daba la electricidad de repente te podía vender gas, aunque ellos no dieran gas, y viceversa. Bueno, pues hubo una época en la que hubo una guerra comercial tremenda. Y en una empresa, a mí me llegó un caso, porque al final cuando hay un lío y hay un importe gordo, pues somos unos cuantos abogados que nos dedicamos a estas cosas, y llegó un caso de una sanción multimillonaria porque había comerciales que saltaban las vallas de las urbanizaciones a la hora de que la gente está trabajando y robaban las facturas, porque dentro de la factura venía un código que es el código de suministro y te daban de alta. Ellos van a comisión y cobraban por eso. Bueno, pues la empresa grande, enorme del sector eléctrico que había subcontratado a una empresa pequeñita para que hiciera esta labor comercial, que tenía un contrato así de gordo con esa subcontrata, le cayó una sanción multimillonaria por la actividad esa de los comerciales. ¿Por qué? Porque estaba habiendo tratamientos de datos inconsentidos y se estaba dando de alta a la gente en una empresa, se les estaba cambiando el suministro, etcétera. Con esto lo que quiero decir es que hay que bajar a un nivel de detalle grande, los contratos tienen que estar bien hechos, ¿qué os voy a decir yo, no? Ya sabéis lo que dice Warren Buffett, nunca le preguntes a un peluquero si necesitas un corte de pelo, ¿no? Bueno, pues yo os recomiendo proveedores solventes y contratos bien hechos. Y hoy en día hay muchísima información, solo hay que ir a ver online qué proveedor nos está ofreciendo qué cosas y a veces hay que sospechar del proveedor que está dispuesto a firmar cualquier cosa sin discutir absolutamente nada. Si hay alguna pregunta más, estoy encantado de tratar de responderla. Y si no, muchísimas gracias a todos por venir a una charla de privacidad a esta hora, por la mañana. Muchas gracias.